No sabía absolutamente nada sobre El Salvador, la verdad, en ese momento. A veces lo describo como que me sentía como Jack Sparrow en Piratas del Caribe, donde, ya sabes, puse a mi familia en el bote y cruzamos navegando, los dejé bajar y luego regresé al barco, subí al mástil y hasta el vigía, saqué mi telescopio y me subí a un avión en enero de 2022, solo para ir a conocer el lugar. Ya sabes, pensé, ¿quién es este Bukele y será solo un truco? ¿Hay algo de fondo? ¿Solo es un cambio de imagen? ¿Qué hay detrás de todo esto? En cuanto llegué, no puedo explicarlo bien, pero en el momento en que bajé del avión, ya sabes, ya me estaba gustando este lugar, la vibra y todo. Ion, por fin te tenemos en el estudio. Me da gusto verte, Mike. Juan, yo. Siento que te conozco desde hace mucho más tiempo del que en realidad es. Creo que solo nos conocemos desde hace unos años, ¿verdad? Sí, llegué en enero del 2022 y como mucha gente, tú fuiste de las primeras personas con las que pasé un poco de tiempo tratando de entender qué estaba pasando aquí. Así que sí, ha sido desde enero del 2022. De alguna manera, ya nos hemos involucrado en un montón de cosas diferentes aquí en El Salvador en el poco tiempo que llevas aquí. Ion ha estado aquí 3 años. Yo llevo aquí 20. Ion conoce como a 30 veces más personas de las que yo conozco. Eres el tipo de persona que va a los lugares, conoce gente y conecta a los demás. Eso es algo que me encanta de ti. Siempre te la estás pasando bien. Sí, gracias. Un pequeño ejemplo. Creo que tú también conoces a mucha gente, pero No, y para mí ha sido muy divertido ver lo gran defensor del país que eres. O sea, eres de los que más creen y apoyan a El Salvador. Y no solo desde un punto de vista vocal, pero en realidad estás poniendo tu dinero, poniendo tu Bitcoin donde está tu boca e invirtiendo en el país. Y, además de comprar varios lugares y bienes raíces aquí, también has empezado empresas aquí empleando a salvadoreños, haciendo muchas cosas emocionantes. Así que hablaremos de eso un poco más adelante. Pero antes que nada, me encantaría que compartieras un poco de tu historia de origen, de cómo terminaste en El Salvador, porque originalmente se suponía que sería Panamá. Y. Irónicamente, voy a estar haciendo para cuando esto salga, puede que ya haya pasado, pero voy a estar en un panel en la conferencia de Bitcoin en Las Vegas con el alcalde de la ciudad de Panamá. Y hablando sobre si van a seguir los pasos de El Salvador. así que es curioso que tú, parece que hay cosas en la prensa hoy y ayer de que lo están haciendo. No, definitivamente parece que están observando lo que está haciendo El Salvador y no quieren quedarse atrás. Pero es curioso porque originalmente ahí era donde ibas a ir. Y luego, cuando escuchaste el anuncio de Bitcoin, decidiste, bueno, es momento de cambiar de planes. Así que no quiero robarte el protagonismo. Me encantaría escuchar en tus palabras, más o menos, qué fue lo que te llevó al punto de que realmente estabas buscando salir de Canadá, y por qué Panamá, y luego por qué ocurrió ese cambio. Sí. Entonces, quizá te dé un poco de contexto. Como dijiste, soy canadiense y tengo 67 años. Y. Hace algunos años, realmente empecé a notar eso. Había una tendencia realmente decepcionante, desalentadora y preocupante en cuanto a lo que estaba pasando en Canadá. Y digamos que en Occidente en general. Y sé que hoy en día es fácil para la gente verlo. Y ahora, ya sabes, es muy evidente, pero hace 6 o 7 años era algo más subliminal. Pero simplemente lo sentía, como que podía percibirlo. Así que mi familia y yo, en algún momento, decidimos, ¿sabes qué? Prefiero llegar un año antes que un día tarde. Y para mí, era algo inevitable. Ya sabes,
el resultado de que íbamos en una mala dirección. Así que, oigan, chicos, solo una breve interrupción. En un momento regresamos al emocionante programa. Pero de verdad quiero pedirles un favor, asegúrense de estar suscritos. Si están viendo esto en YouTube o si lo están escuchando en un podcast, por favor tómense un segundo para dejar una reseña. Ni siquiera tienen que escribir una reseña larga ni nada por el estilo. Solo hagan clic en la cantidad de estrellas que quieran darnos. Eso realmente nos ayuda con los algoritmos para que más gente se entere de lo que está pasando aquí. Muy bien, volvamos al programa. Así que decidimos buscar otro lugar para estar, y queríamos estar en algún sitio donde el clima fuera cálido. Cuando hace frío en Canadá, queríamos estar en una zona horaria que, ya sabes, estuviera razonablemente, cerca de, Toronto. Y, ya sabes, investigué muchos lugares diferentes. Pero, ya sabes, al final, es como entrar a una tienda de estéreos y tratar de decidir qué sintonizador quieres comprar. O sea, eventualmente, solo tienes que lanzar unos dardos. Así que terminamos, eligiendo Panamá porque era barato, era fácil, hablo relativamente, era sencillo y relativamente económico, y así. Así que al principio, realmente solo quería un lugar donde aterrizar, ya sabes, eso era todo. Nunca pensé en Panamá como, realmente quiero estar ahí, voy a estar aquí para siempre. La influencia fue un empuje, digamos. No fue un jalón, fue un empuje, ya sabes, desde Canadá y el oeste. Ya sabes, he estado en Canadá ya sabes, por 10 generaciones. Y fue una decisión difícil. Amo Canadá, lo sabes, pero tú conoces Canadá. Cuando miras detrás de la bandera, ya no hay nada ahí. Es solo una marca que no refleja lo que realmente está pasando ahí. Así que al principio decidimos por Panamá. Así que fui a Panamá y empecé a vender todos mis bienes en Canadá y empecé a reinvertir. De manera modesta. Por cierto, eso es David Bowie. Ok, mucha gente no conoce esa canción. Es la última canción del álbum Space Oddity. Bueno, de todos modos, voy a apagar eso. Entonces, así que nos instalamos, decidimos, ya sabes, empezar a reinvertir. Y compré un lugar en Panamá. Y, ya sabes, también estábamos buscando propiedades en Costa Rica y así. No sabía nada de El Salvador en ese momento, la verdad. A veces lo describo como que me sentía como Jack Sparrow en Piratas del Caribe, donde puse a mi familia en el bote y cruzamos navegando, y los dejé ahí. Luego regresé al barco, subí al mástil y hasta el vigía, y saqué mi telescopio. Y porque quería observar cómo el mundo, ya sabes, yo había estado esperando. Y observando y monitoreando estas nuevas, yo las llamo estructuras de gobernanza, que son países y cosas así. Y entonces, así que de verdad. La verdad, no pensé que probablemente me quedaría en Panamá. Es un poco estéril, relativamente, comparado con lugares como El Salvador. Así que sabía que solo iba a seguir, mientras el mundo empieza a transformarse, se está rearmando. En mi opinión, iba a mantener los ojos abiertos porque no puedo predecir lo que va a pasar. Solo sé que va a ser diferente y que las cosas van a empezar a moverse de alguna manera. Y. Pues soy un tipo de Bitcoin. He sido un gran creyente en Bitcoin, inversionista, no solo en Bitcoin, sino también en infraestructura relacionada, tecnologías de soporte y diferentes cosas. Y. Yo. La gente siempre me pregunta, oye, ¿cuándo entraste a Bitcoin? Y nunca puedo recordar el año, pero sí puedo recordar el precio. Así que empecé a comprar cuando estaba en 7,300 pesos, 7,500 pesos. Digamos que era cuando iba subiendo otra vez, ¿ok? Subió hasta 20 pesos y luego bajó. O donde sea que fue. Y. Entonces, y durante ese tiempo, leía e investigaba intensamente, y de verdad lo entiendo, ¿ok?
No necesitamos meternos en eso aquí, pero no tengo ninguna duda al respecto. Es algo inefable tratar de expresarlo, pero lo veo como una tecnología increíble, y por sus propiedades y la descentralización y todo eso relacionado con el dinero, ¿sabes? ¿Sabes? Yo. No sé cuándo ni nada, pero simplemente he estado acumulando porque pienso que va a tener un papel muy importante. No sé exactamente cómo, ni el momento, ni nada de eso. Así que yo ya estaba, y por cierto, me tomó un año comprar mi primer Bitcoin, porque, ya sabes, MT, Voxy, ¿cuál era el otro en Canadá? Bueno, ya sabes, todos los sí. Y al principio no lo entendía, así que finalmente, compré mis primeras monedas en CoinSquare en Toronto. Y eso será relevante en un momento. Entonces, una de las cosas que una de mis inversiones creo que es Calle SAT. Y SAT Street es un servicio de atención personalizada, institucional. Mesa de operaciones, mesa OTC. Un facilitador. Es un facilitador de liquidez. Creo que esa es probablemente la forma más precisa de describirlo. Y solo manejamos transacciones de alto volumen, no trabajamos con clientes minoristas. Hay un pedido mínimo de 20,000 pesos, pero nosotros manejamos millones, decenas de millones, 100 millones, ese es nuestro nicho. Y entonces nosotros atendemos, ya sabes, a mineros de Bitcoin, instituciones, personas de alto patrimonio y a cualquiera que quiera comprar. Bueno, sé que ha habido algunos compradores de bienes raíces por aquí. Sí, hemos facilitado algunas de esas transacciones, pero la razón por la que menciono eso es porque hace 5 años yo proporcioné el capital inicial para Sach Street. Y eso fue hace más de 5 años. Los fundadores, a quienes financié, uno de ellos era mi corredor en CoinSquare. Y llegué a conocerlo, y él tenía en ese momento, y creo que todavía, la mayor cartera en Canadá. Así que durante el primer año, llegué a conocerlo muy bien. Y él me confió que iba a hacerlo. Querían iniciar su propio negocio y me dijo que con un socio que también estaba en CoinSquare, y, bueno, así que él me habló de su socio y de su parte. Ya sabes, este cuate es un vendedor ya sabes, con un historial comprobado, ya lo había hecho antes. Y el otro chavo, era un joven de 20 y tantos años que había desarrollado el software, la tecnología, y yo no soy un tipo técnico, eso era lo que estaba detrás, digamos, en CoinSquare. Él la desarrolló, se la vendió a CoinSquare a cambio de acciones, y luego estuvo trabajando en CoinSquare. Entonces me estaba contando de este cuate, y yo pensaba, ok, palomita, palomita, palomita. Ahora, el otro cuate, pues tiene una habilidad complementaria que es completamente diferente. Y ya desarrolló algo y lo vendió a su edad. Pensé, cheque, cheque, cheque. Este es el tipo de personas a las que me gusta apoyar. Así que les dije, vengan a verme. Y esto fue en marzo de 2020 o febrero, o por ahí. Se podía escuchar caer un alfiler por el COVID, ¿no? No podías levantar capital, tu vida dependía de eso. Entonces, dije, no, yo los respaldo. No era relativamente una cantidad enorme. Ya sabes, y bueno, las startups son algo con lo que tengo mucha experiencia, y son mis cosas favoritas para hacer. Así que les pedí que vinieran a visitarme al día siguiente. Y de inmediato les dije, sí, les voy a dar el dinero. O tal vez fue en el transcurso de una semana, tuvimos algunas reuniones y así. Entonces Sat Street, ahora mi hijo, que trabajó conmigo hasta ese momento, haciendo negocios, trabajamos juntos en cada trato. Incluyendo Sat Street, y el fundador de Sat Street vino conmigo y me dijo, mira, sabes, he llegado a conocer muy bien a George y me gustaría contratarlo, pero no quiero que las cosas se pongan raras. Te lo quiero preguntar primero. Le dije, oye, adelante. Así que bueno, mi hijo, George, ya sabes, fue el primer empleado, y todavía sigue ahí. Y de hecho, ahora es el director general de Sat Street El Salvador. Pero en fin, en junio
¿De 2021? ¿Qué soy yo? Bueno, los financiamos en 2020. En junio de 2021, el 6 de junio creo que fue cuando Jack Mowle salió al escenario y Bukele apareció en la pantalla gigante, y anunciaron que iban a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Me dijeron que ese día habría un gran anuncio. No sabía qué era, pero era a las 4 de la tarde. Así que yo estaba viéndolo. Y esa fue la primera vez que escuché de Bukele o como se llame. Pi griega. Recuerdo, ya sabes, casi soy un estudiante de diferentes. Como yo lo llamo, estructuras de gobierno corporativo, empresas que evolucionan, que se reestructuran y todo eso. Así que esto me pareció muy interesante. ¿Quién es este tipo? Y aunque yo soy alguien de Bitcoin, no es que estuviera tan emocionado porque lo adoptaran como moneda de curso legal. Sinceramente, pensé que era un poco temprano para eso. Ya sabes, es muy volátil. Era algo muy incipiente. Ya sabes, hay que mantener la mente abierta. Así que me subí a un avión en enero de 2022. Y solo para conocer el lugar, ya sabes, pensé, ¿quién es este Bukele? ¿Y esto es solo un truco para llamar la atención? ¿Hay carne en el hueso? ¿Es solo un cambio de imagen? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y tengo mucha curiosidad. Me encanta viajar y todo eso. Así que. Intenté convencer a un par de amigos para que vinieran conmigo y todos decían que sí, pero al final simplemente dije, al diablo. Voy a organizar mi propio boleto de avión y simplemente irme. Así que, organicé un boleto para El Salvador por, digamos, 2 semanas. Y creo que fueron como, ya sabes, de 10 días a 2 semanas. Y en cuanto llegué, realmente no lo puedo explicar. Pero en el momento en que bajé del avión, ya sabes, ya me estaba gustando este lugar, la vibra y todo. Y he viajado mucho. Mucha gente dice eso, pero, ya sabes, yo sí he viajado mucho. Y para mí, ya sabes, podía ver que era, ya sabes, El Salvador, digamos, más auténtico, con mucho más carácter y simplemente con mucho a su favor en comparación, digamos, con Panamá. Y no es que quiera hablar mal de Panamá. Es un país hermoso y todo eso. Pero yo, y creo que en 3, 4 o 5 días, ya sabes, pude ver que este tipo era auténtico. Lo entendí de inmediato. Pensé, entiendo a este tipo. Él piensa y actúa como si, ya sabes, él fuera todo. Es muy parecido a la forma en que yo pienso y actúo, aunque, ya sabes, él es mucho más efectivo en eso, así que no quiero compararme de ninguna manera con él, pero me identifiqué mucho. Y, ya sabes, lo único que diré es que, ya sabes, he estado 40 años en los mercados de capitales y nunca he experimentado el tipo de sentimiento que existe aquí. Y las economías básicamente son el sentimiento de la población. Y he hecho mucha investigación. Gran parte de las inversiones que he hecho en los últimos 40 años, como mencioné, son en empresas en etapas tempranas. Por ejemplo, financio muchas empresas en etapas tempranas y tengo un portafolio de inversiones muy ecléctico porque solo invierto mi propio capital. No administro el capital de otras personas. Y. Eso me ha permitido involucrarme en todo tipo de empresas diferentes. Así que estoy muy acostumbrado a evaluar y hacer due diligence y ese tipo de cosas en empresas en etapas tempranas. Y realmente es una variación de viajar, en mi opinión. Estás viajando a través de los sueños de otra persona y así sucesivamente en estas etapas tempranas. Así que muy rápidamente determiné y describí a este país como un país en etapa temprana. Tendencia alcista. Tiene todos los ingredientes. Se podía ver que ya había despegado, el barco ya había dado la vuelta. Y por cierto, una vez escuché a Max decir eso, él describe a El Salvador como un país en etapa temprana con tendencia alcista. Y. Yo fui quien originó esa frase. De hecho, la dije en un desayuno. Un desayuno de Tomahawk Stack en el cumpleaños de Stacy un día. En fin, solo quería dejar eso claro. De todos modos, para mí, era muy parecido a una empresa en etapa temprana. Hey.
O sea, en resumen, nunca me fui. Supongo. Tú tenías un lugar en Panamá. Ya tenías un departamento allá. Ya habías conseguido tu residencia allá. Y luego fue como, bueno, está bien, sí. Así que vine aquí de visita, realmente por curiosidad, y la verdad es que no me tomó mucho tiempo. Fue cuando realmente empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando aquí. La oportunidad, la ejecución y, creo yo, el legítimo deseo, ¿sabes?, de cambiar la trayectoria de la situación. Y el resultado y las circunstancias en el futuro. Para la gente que ha estado en la banca, ya sabes, durante décadas, ¿no? Así que había algo extremadamente atractivo en ayudar, en ser parte de eso. Y. Pues, por varias razones, empecé a agarrarle cada vez más cariño al lugar. Así que sí, yo compré mi primera propiedad antes de irme. Y recibí una llamada de uno de mis hijos. Papá, no sé qué estás haciendo, pero súbete a un avión. Mañana y vamos a tener una reunión familiar en la sala. Está bien. Te van a matar. Estás comprando propiedades, ya sabes, te estás volviendo loco. Sí, lo cual es más o menos normal por la percepción que la gente tiene del lugar. Es porque, ya sabes, simplemente la información, la manera en que lo presentan y todo eso en el mundo exterior. Así que solo pensé, ¡ay, Dios! Pero esa noche terminé escribiendo un manifiesto. Escribí algo muy largo, ya sabes, como sabes, suelo hacerlo. Pero siempre hay sustancia en lo que digo. Así que escribí algo que era gracioso, fue algo serio, era filosófico, era todo eso junto. Y realmente expuse mi punto. No me gustan las conversaciones, las palabras se van al aire y todos se quedan con lo único que dijiste mal. Así que lo puse por escrito y nunca regresé a casa. Y terminé quedándome bastante tiempo. Y empecé a comprar propiedades y empecé a recorrer este país. O sea, cuando digo recorrer el país, fui de arriba a abajo, de un lado a otro, lo crucé de todas formas y lo recorrí geográfica, demográfica y culturalmente. Ya sabes, así fue. ¿En avión? ¿Coche? ¿Barco? Bueno, en ese entonces todo era en coche. Entonces, o sea, la primera semana que estuve aquí, tenía un coche blindado con un tipo armado, porque eso era lo que mi esposa quería que tuviera. Y después de unos 4 o 5 días, ya sabes, el tipo se estacionaba lejos de donde íbamos. No se metía al carril rápido. La verdad, no lo aguanté. Así que lo dejé frente a un coche y nunca miré atrás. Por cierto, nunca me he sentido inseguro. Y aún así, como antes, lo de la ley de emergencia y todo ese rollo. Así que, pues, la verdad, ha sido algo orgánico. Bueno, no fue planeado. Mucha gente pregunta, ¿por qué te fuiste por Bitcoin? Nada en la vida es realmente tan blanco o negro. Y en este caso, definitivamente no. Fue algo muy gradual. Como te digo, una evolución orgánica. Y mi familia también. Acuérdate que ellos, nadie siquiera. Decían que ni muertos se subían a un avión. Mi esposa dijo, estoy poniendo un pie en ese país. Semanas después vinieron de visita con los niños y estaban surfeando. Y bueno, otra vez. Pero creo que te saltaste la parte porque es esa. Luego casi te mueres en el hospital aquí. Y como que, sí. Sabes, he tenido experiencias que en la primera. ¿Eso no fue parte del primer viaje? Fue en los primeros meses, sí. Pero, entonces, y. ¿Y no fue por el hospital? ¿Te atendieron muy bien? No. No. Sí. O sea, ¿sabes qué? Una historia así, para mí, fue, aunque sí, estaba muy enfermo y todo eso, fue una historia hermosa. Debido a el impacto que tuvo, incluso, digamos, en mi familia, ya sabes, y así. Pero. Entonces, me sacaste del tema ahí y no me voy a desviar mucho porque sé que quieres que avance. Pero. Entonces, así, mi familia no quería venir, así que empezaron a venir y ya sabes cómo es. Esto se lo digo a todos. Les dije, solo vengan 1 o 2 semanas. Todavía no he visto a una sola persona que no le encante después de estar aquí. Puede que no se queden, pero ya sabes, de inmediato ven y dicen, wow, esto no es, ya sabes, esto no es como decía el folleto.
Así que mi familia empezó a venir y de inmediato les encantó, y empezamos a adquirir otras propiedades y negocios. Y yo me involucré en esfuerzos sociales, comunitarios y demás. Y he trabajado con ustedes en un par de cosas. Así que era un lugar tan emocionante y estimulante para estar. Y también, así que, ya sabes, para mí, cuando viajo a un país, definitivamente, no quiero ver el Coliseo. Quiero ir, ya sabes, literalmente ir y conocer a la gente y entender la cultura y esas cosas. Así que en vez de llegar a algún lugar sin saber nada y preocuparme por eso, para mí eso es como... Esa es mi tienda de dulces, no saber nada de nada y simplemente ir. Y en cuanto al peligro, ya sabes, o sea, de nuevo, he viajado mucho, y hay muchísimos países con bastante crimen, peligro y esas cosas. Por lo general, es manejable. No quiero minimizarlo, pero... Ya sabes, si eres cuidadoso y así, pero en realidad, no era peligroso, pero mucha gente, y es un buen punto, dice, bueno, ¿y qué tal la atención médica? Sabes, es una gran pregunta que siempre te hacen. Y mi perspectiva sobre el sistema de salud aquí, por ejemplo, es que en realidad es un sistema muy malo. Bueno. O sea, hay clases dentro de él. Así que no voy a decir que el sistema aquí sea bueno. Tenemos que lograr que cambie. Cosas así toman mucho tiempo. Es difícil darle la vuelta a un barco, ¿sabes? Hay cosas que puedes hacer rápido, como mandar 1000 soldados a algún lugar rápidamente, pero no puedes cambiar el sistema educativo en una semana, ¿verdad? Algunas de estas cosas son complicadas. Entonces, de hecho yo estaba en una hamburguesería y en San Benito, creo, con George Cruz, a quien acababa de conocer en ese momento, que es un cafetalero, ya sabes, es bastante, pues, conocido en nuestra comunidad. Y recuerdo que empecé a sentir un calambre muy fuerte. Pensé que era por la comida, claro, pero ya he tenido problemas antes. Sabes, me hicieron una colostomía cuando tenía 30 años y todo eso. Ya antes había tenido una obstrucción intestinal y tuvieron que operarme. Así que... empezó a empeorar y me fui a mi casa. Y se puso tan mal que llamé a uno de mis amigos y él mandó a alguien que me llevó de volada al hospital. Ok, y sé que ya he tenido obstrucciones intestinales y han tenido que operarme de emergencia. Ok, y la razón por la que pasan es porque hay cicatrices y adherencias desde que tenía 30 años, cuando tuve problemas. Exacto. Entonces, le pedí a mi amigo que me llevara rápido al hospital. Y todavía no le había dicho a mi esposa en ese momento, no voy a preocuparla. Pero se estaba poniendo muy grave. Y ya sabes, llegaron todos corriendo y me pusieron las sondas por la nariz y todo eso. Entonces decidí que mejor le llamaba a mi esposa. Así que le llamé, ya sabes, por mí. FaceTime o lo que sea. Y ella está ahí en el FaceTime. Y cuando le dije, ya sabes, ella me puede ver. Estoy en el hospital. Ella está. Perdón. Ella dijo. Y mis hijos están con ella, ya sabes, detrás de ella. Y todos están viendo el FaceTime y ella dice, ay Dios mío, yo sabía que esto iba a pasar cuando estuvieras en El Salvador. Exacto. Porque ellos pensaban, ya sabes, que me iban a operar con sierras oxidadas y cosas así. Y te voy a decir, hermano, los doctores son de primera. Calificados y muy impresionantes. Y la diferencia en la experiencia o lo que sea que vino a atenderme. Y los exámenes y todo, te los hacían ahí mismo, te entregaban los resultados de sangre en el momento. Y, ya sabes, fue la antítesis del tipo de experiencia que tienes en Canadá. Todos dicen, oh, Canadá, atención médica gratuita. Ay, es horrible, es terrible. ¿Y sabes qué?
En Canadá todavía estarías en la sala de espera para entrar. No, seguro. Sí. Creo que la última vez que tuve una obstrucción intestinal y me operaron, estuve sentado en el pasillo, ya sabes, el primer día. Pero bueno, aquí, ya sabes, tienes 5 enfermeras para un paciente, en vez de, ya sabes, 5 pacientes para una enfermera, como en Canadá. Fue una atención increíble, de verdad increíble. Y la calidad del doctor, los doctores y todo, y el equipo, y fue justo. Era mejor que cualquier cosa que hubiera visto, o, ya sabes, tan bueno o mejor que cualquier cosa que haya experimentado. Y entonces, cuando estábamos en FaceTime, ya sabes, el doctor entró y le dije, mi amor, mira, habla con el doctor. Así que ella habló con el doctor y yo diría que, en unos 3 minutos, lo entendió. Este tipo sabe lo que hace. Y de inmediato se tranquilizó. Bueno, entonces, 4 días después, ¿sabes? Pudieron aclararlo sin tener que abrirme, lo cual es bueno y malo porque me abrieron. Lo habrían eliminado, y ahora probablemente va a regresar, pero bueno, no tuvieron que operar. Así que después de 4 días, salí del hospital. Y lo bonito de eso es que, recuerda, sabes, estoy tratando de, ya sabes, poco a poco, ya sabes, reunir a todos. No solo para que les guste estar aquí, sino para que se sientan cada vez más cómodos. Así que este fue un problema médico muy serio que tuve. Y sé que es anecdótico, pero, Dios mío, no hubo ningún problema en absoluto. Y esto fue en el hospital diagnóstico, que es un hospital privado. Y pues tienes que pagarlo. Pero lo que pagas es como, da pena recibir ese tipo de atención por lo que cuesta. No costó mucho, relativamente, comparado con lo que costaría en Estados Unidos, o lo que sea. Y entonces, después, de hecho pregunté si podía hacer una donación al hospital. Porque, ya sabes, wow. Y me dijeron, bueno, no puedes porque es privado, pero el que está a la vuelta sí acepta donaciones, algo así. No lo dijeron así exactamente, así que en realidad lo hice. Fui y doné la misma cantidad que me costó en el otro hospital. Así que la moraleja de la historia es que, ya sabes, palomita. La atención médica en realidad fue una experiencia positiva. Entonces, para retomar el tema para los espectadores, solo para que no se confundan, tú empezaste diciendo que el sistema de salud aquí realmente tiene muchos problemas y desafíos. Y estás hablando en general. O sea, si puedes, si tienes los medios para acceder a la atención privada, recibes lo mejor. Sí, si dependes del sistema público, es un país pobre. Y ya sabes, Sí, entiendo eso. Creo que hay como... creo que hay tres niveles, tú lo sabrías mejor. bueno, hay uno básico donde atienden a cualquiera, sí. Y luego hay otros que... Si tienes un trabajo formal y estás pagando al sistema, recibes un nivel de atención más alto. Y luego, si tienes dinero, usas el sistema privado. Sí, entonces hay 3 niveles, lo cual no es bueno, digamos, para la sociedad. Pero, ya sabes, en mi caso, salió bien. Para expatriados y bitcoins que llegan. Sí, exactamente, porque de eso se trata. Sí, la atención médica. Y sí, no te van a dejar morir, no. Y para nosotros, por ejemplo, nunca hemos tenido seguro aquí porque la atención es muy accesible y yo he tenido. O sea, mi hija estuvo en el hospital como una noche en varias ocasiones, mi hijo también, hemos tenido varios problemas diferentes. Y ya sabes, al final te va la cuenta y es como de 1,300 pesos, donde en Estados Unidos hubiera sido 130,000. Y sí, es una de esas cosas que es para todos ustedes allá afuera que tienen dinero y están pensando en venir aquí. No se preocupen, van a estar bien atendidos, pero todavía es salvo. Queremos verlo. Sí, lo sé. Sí, ya sabes, nosotros sentimos lo mismo, por supuesto, ¿y quién no? Entonces, ok, o sea, y yo pensé que ya habíamos apagado eso. ¿Qué pasa cuando traemos boomers aquí? Bien. Se llama Memory Sofa Free Festival. Sabes, en realidad es muy buena. Es mi canción favorita del álbum. Esa es la de Ground Control Tomahawk Tom. Así que nadie conoce esa canción. Pero bueno, entonces, el sistema de salud. Por cierto, he invertido antes en software para hospitales. Y una de mis frustraciones es que tengo a un experto global que quiero presentar al gobierno para ayudar con esto. Bueno,
Y me he sentido frustrado tratando de presentarlo a las personas correctas. Pero esa es otra historia completamente diferente. Pero bueno, entonces otra. Ya sabes, experiencia no tan positiva que tuve con el hospital fue, y he tenido otras, como con algunas de las personas que trabajan conmigo y así, como que a veces. Ya sabes, compramos la medicina o cosas o les ayudamos cuando pasa algo. Pero, una de mis amigas más cercanas, de hecho una de las primeras personas que conocí aquí, justo por la época en que nos conocimos, es una joven llamada Norma Lobo. Y Norma es diputada. Sabes, ella es congresista. Y ella, por cierto, es la más trabajadora, la más leal. Ya sabes, congresista, creo, en este país. O sea, es una verdadera dinamita. De hecho, es más o menos de ese tamaño. Y yo le digo, pequeña gran mujer. Mi película favorita es Pequeño gran hombre para los que tienen mi edad. Dustin Hoffman, cuando yo estaba en 8º grado. En fin, así que le digo pequeña gran mujer. Entonces, Norma. Así que Norma, bueno. Ponte tu borra de campaña. Me encanta. Así que, y por cierto, he estado en campañas de arma y todo eso. Es muy divertido. En fin, entonces, Norma, su mamá, y ahora conozco muy bien a su familia. Vale, estamos muy cerca. Y su mamá se rompió el hombro y estuvo en el hospital. Y fui a visitarla y esto fue en el hospital de trabajo. Y ella es una maldita diputada. Y, ya sabes, era como una carta de campaña médica. Ya sabes, si te acuerdas de ese programa, los más jóvenes no lo harán. Pero bueno, en realidad era preocupante, la gente en los pasillos y todo eso. Entras y dices, ¡ay Dios mío! ¿Sabes? Y entonces, ya sabes, y la fui a visitar. Y yo, de hecho, después de la operación, la mandaron a su casa del hospital el mismo día. Porque, ya sabes, necesitaban sacarla de ahí, ya sabes, por la cama. Así que en realidad la hice venir a quedarse en mi casa por una semana. Y conseguí una enfermera y todo eso. No costó mucho, ya sabes, pero ella no debería haber salido de ese hospital. Bueno, así que ese es un ejemplo de, digamos, la antítesis de alguien que puede parar para recibir la atención adecuada. Así que, bueno, esa es mi perspectiva sobre el sistema de salud. No, creo que eso es muy justo. Entonces, pero a través de toda esta experiencia, tu familia se fue sintiendo más cómoda con El Salvador. Y luego, obviamente, todos ellos han caído varias veces. Oh, sí, y he concedido la verdad. Norma Airways es una empresa, una de las compañías en las que he invertido, que estamos trayendo al país. Es una empresa operativa en Canadá. Y la estamos trayendo aquí. Mi hijo, James, trabaja para True Norma. Él es piloto comercial de helicóptero y de aerolínea, y de hecho ya se mudó aquí. Hace 3 años, ellos no venían. Ahora siempre están visitando, felices de venir y trayendo a sus amigos. Vienen seguido. Ahora, uno de ellos, de hecho, ya se mudó aquí. El otro va a presidir y administrar la plataforma de El Salvador para Sat Street aquí. Tenemos una en Toronto, de Ubeiri y ahora una, el UMUAL. Una plataforma en El Salvador. Así que mi hijo, George, de quien ya hablé, ahora es director general de Sat Street El Salvador y director de ventas de la empresa. Y así sucesivamente. Pero, bueno, entonces yo estaba aquí, todos están viniendo. Tengo un hijo que, de hecho, la situación ha evolucionado hasta el punto en que él realmente se está mudando aquí. Él va a ser el cogerente de la operación, reportando al presidente en Toronto. Tengo a mi otro hijo que, bueno, está haciendo muchos negocios aquí. Él viene cada 2 o 3 semanas, pero no se ha mudado aquí. Pero, ya sabes, él tiene. Ella podría ver esto. De todos modos, creo que para él es difícil salir de la ciudad. Pero bueno, entonces, así que esto ha evolucionado. Ahora tengo a mi otro hijo y a mi hija, Charlotte, que es una
Experta en branding, marketing, redes sociales, ya sabes, es una persona increíblemente talentosa y creativa. Ella está haciendo mucho de nuestro trabajo en nuestras diferentes empresas en ese sentido. Pero ella trabaja de manera remota, así que no se ha mudado aquí. Pero de hecho, mi esposa y ella justo se fueron esta mañana de regreso a Toronto después de estar aquí un par de meses. Así que sí, realmente ha pasado de no poner un pie ahí. Y de nuevo, no era algo binario, pero simplemente ha ido evolucionando. Y tenemos una casa en Antiguo Cuscatlán, en Lomas de San Francisco, que es una zona de San Salvador. Y compré una casa ahí. Y ya sabes, tengo otras propiedades y cosas, pero simplemente fue algo impulsivo porque entré al jardín. Simplemente me enamoré de él. Soy muy fácil de convencer. Así que terminé comprando la casa. Y no le dije a mi esposa. Ya sabes, porque habían pasado tantos meses y yo seguía, simplemente necesitaba hacerme un nido. Tengo 67 años. Y simplemente pensé, ya sabes, que ella viniera hace un mes viendo propiedades, o tal vez allá en Costa Rica. Como que tuve una epifanía y pensé, ¿sabes qué? Y era una casa grande y bonita. Así que quería tener suficiente. Me alegra no ser el único que compra cosas así nada más. Pues sí. Mucha gente dice que ella hizo eso. Le digo, oye, te llamo cada vez que compro o vendo una acción. Sabes, esto es lo que hago, ¿no? Pero, bueno, las casas son grandes y las puedes ver, y se suponía que iba a ser nuestro hogar. Así que, bueno, no era su estilo favorito por lo oscuro y eso. Pero de nuevo, cuando hablamos de ese tipo de progreso orgánico, hace como 6, 7 meses. Ella contrató a un arquitecto y ahora está remodelando el lugar. Ahora, eso no es porque, qué bien, están remodelando mi casa. Fue como, no tienes idea de lo significativo que fue eso. Porque ahora mi esposa está creando su propio, ya sabes, nido o como le quieras llamar. Y yo le dije, bueno, sabemos que ese era tu plan desde el principio. Sí, no, eso es cierto. Siempre les decía a ustedes, ya sabes, a ti, a Lexi, a Jim Barrón, a todos, siempre solía decir, ya sabes, estoy usando un método de atracción, no de promoción, ¿sabes? Y también sabía que una vez que uno o dos vienen, los demás no quieren quedarse fuera, ya sabes, así que, ya sabes, ¿quién será el último en quedarse? Bueno, de todos modos, no quiero echarle la sal, así que, pero... Y la otra señal de que mi esposa empezaba a sentirse mejor con esto de que fuera, ya sabes, un lugar a largo plazo, fue. Cuando empezó, me decía, ya sabes, voy a necesitar conseguir un coche. Y yo le decía, sí, está bien. Pero ella lo decía y yo estaba como, sí. Pero luego, como 7 u 8 meses después, ya sabes, Eduardo, que trabaja conmigo, me dijo, oye, tu esposa y yo estuvimos viendo coches hoy. Pensé, porque fue una señal clara. Ahora sí lo quiere. Va a comprar ese coche, luego casa, ahora redecorando. Así que sí, eso ha evolucionado mucho. También quería, solo para darte contexto. Es que, ya sabes, yo nunca terminé la universidad. Fui solo 1 año. Y tenía tantas ganas de moverme, ya sabes, después de esos días, el grado 13. Y luego estuve allí unas semanas. Pensé que ya era libre. Esto es como el maldito grado 14. Y tenía, unos amigos y yo soñábamos con irnos de viaje en moto y hacer algo de dinero, así que terminamos. Eso fue en 1976 y 77, cuando yo estaba en la Universidad Western en Canadá. Y nos fuimos, varios de nosotros, salimos a trabajar en las plataformas petroleras, ya sabes, de Robnet y Motorman, girando la cadena y todo ese rollo. También manejamos taxi, plantamos árboles y otras cosas que hicimos. Tanto dinero para ser chavos de esa edad, ¿sabes? Que nunca habían tenido ni 2 monedas para juntar. Y usamos ese dinero y nos fuimos a Inglaterra. Compramos motocicletas. Nunca había estado en una motocicleta ahí. Viajamos por el norte de África y Europa durante 1 año, nunca teníamos un plan, íbamos a algún lugar y nos quedábamos. Fue simplemente una aventura hermosa de libertad, ¿sabes? Y ese es otro denominador común de la gente a ti, un deseo o una necesidad de libertad.
Exacto. Y no lo piensas de esa manera cuando estás haciendo esas cosas por las que pasaste, pero obviamente, sabes, está en mi sangre hacer eso. Así que cuando regresé, nunca volví a la universidad. La universidad empezaba en 6 meses, así que fui y conseguí un trabajo. Y conseguí un trabajo en una firma de inversiones como auxiliar en la oficina administrativa. No sabía nada. Y nunca terminé regresando a la universidad porque empecé a tomar cursos. Recibí ascensos, lo disfruté, luego fui operador en la Bolsa de Toronto. Desde el 79 y luego en el 85 me uní a Merrill Lynch como administrador de fondos y me fui de ahí en el 88 y desde entonces he trabajado por mi cuenta. Así que dejé el dinero como administrador de fondos era un maldito corredor de bolsa. Eso, ya sabes, vas a lo nuevo. Fui a Nueva York, me capacitaron allí y regresé a la oficina de Toronto. ¿Y qué éramos? Por cierto, era en el World Trade Western. ¿Y para qué nos entrenaban? No nos entrenaron para entender cómo gestionar personas, nos entrenaron para vender. Sí, y a verdad, es un negocio bastante perverso, ¿sabes? Porque tus intereses no están alineados. Y realmente no lo pensaba así como, oh, esto es malvado. Pero no me gustaba porque yo era así. Y soy muy reactivo a, ya sabes, cuando alguien dice, como un concurso, ¿no? Que si haces 10 veces lo que normalmente haces en un día y te enviaremos a algún lugar. Entonces yo, ya sabes, me ponía el traje y trabajaba toda la noche. Y pues me iba muy bien. Bueno. Pero yo le vendía a la gente cosas de las que no sabía nada y solo podías vender cosas que los analistas recomendaban. Y aprendí, ya sabes, aprendí muy temprano que en realidad quieres vender cosas cuando los analistas las están recomendando, pero tú deberías comprarlas antes de que empiecen a cubrirlas, ya sabes, ese tipo de cosas. Así que, ya sabes, la gente te llamaba por el interés en su cuenta de todos modos. Entonces, en el 88, yo estaba haciendo pequeños negocios por mi cuenta y pude acumular suficiente dinero como colchón. En ese momento dije, bueno, voy a trabajar por mi cuenta. Y desde entonces he trabajado por mi cuenta y solo invierto mi propio capital. No cobro comisiones, como creo que ya mencioné. Y eso alinea perfectamente mis intereses con las inversiones en las que me involucro. Porque ya sabes, no le subo el precio a las cosas ni nada por el estilo, ya sabes, nosotros. Yo me involucro con la gente bajo los mismos términos y condiciones. Y ya sabes, porque tengo, ya sabes, experiencia, pero también una inclinación a querer apoyar, ya sabes, las aventuras de otras personas o los sueños de otras personas. Me he encontrado en un grupo muy ecléctico y diferente de inmersiones, algunas de las cuales, ya sabes, realmente me han sorprendido en cuanto a lo bien que les ha ido, porque todas estas cosas tienen una pequeña historia detrás de cómo los conocí y cómo me involucré. Son, ya sabes, todos son un poco convencionales. Pero, bueno. Así que me encantaría profundizar en eso. Y creo que tenemos una gráfica que muestra algunos de tus intereses de negocios. Pero antes de meternos en eso, solo quiero comentar que cuando te conocí por primera vez y viniste aquí, tuve la impresión de que estabas como buscando retirarte y como que querías tomártelo con calma. O sea, obviamente eres una persona que no iba a quedarse todo el día sentado junto a la alberca. Pero pensé que estabas tratando de bajar el ritmo y no sé si era tu intención. Esa es la historia que contaba. Sí, no sé si esa era tu verdadera intención o no, pero quiero decir. Pensé que era lo correcto y creo que debo hacerlo. Entonces esa es una pregunta que tengo. ¿Por qué a los 67 años, obviamente, te ha ido bien en la vida? No necesitas seguir construyendo y trabajando. Pero te veo más emocionado que la mayoría de los jóvenes por las oportunidades aquí en El Salvador para construir. Y ahora haces esto no solo como gringo, o sea, eres salvadoreño, ya tienes tu pasaporte salvadoreño, estás completamente metido aquí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte en la mañana y a lanzarte a todas estas cosas? Y sí, me gustaría empezar con eso primero y luego vamos a adentrarnos en ya sabes. Bueno,
Diagrama enredado de intereses de negocios que tienes. Sí. Sabes, es algo que no es forzado, ¿sabes? Pero es algo que... Yo, ya sabes. A lo largo de los años, realmente no le puse mucha atención a las diferentes cosas que me impulsaban a hacer distintas cosas. Pero he reflexionado mucho, ya sabes, últimamente y, bueno, en los últimos años. Y. Y. Mi verdadera pasión, creo que si pudiera describirla, es hacer, va a sonar cursi, es hacer conexiones significativas con personas significativas. O sea, de verdad, es mi elixir. Eso es lo que me motiva. Sabes, yo, ya sabes, pero es que simplemente, es que es tan estimulante, interesante, gratificante, y así sucesivamente. Y eso se manifiesta en la forma en que hago negocios, porque cuando conozco a alguien y sigo un hilo y llego a conocerlo. Y entonces puedes decir, bueno, ese tipo, pues yo conozco a alguien. No es algo forzado, pero es lo que he estado haciendo durante 40 años. Y. El viajar, para mí, es solo una variación de lo mismo. Pero cuando tienes esposa e hijos, no puedes viajar físicamente, pero puedes viajar a través de los sueños de otras personas y así sucesivamente. Así que es solo algo que, bueno, lo he pensado muchas veces. Digamos que a lo largo de los años podrías tener un buen trato en el que estés trabajando 1 al año o 2 o lo que sea, quién sabe. Pero, ya sabes, aquí no puedo ni ir a la maldita farmacia sin toparme con alguien y ver, tú por acá. O una oportunidad o así. Y porque el ambiente aquí y todo eso está tan preparado, ya sabes, en la trayectoria, como dije, y así, que simplemente es emocionante. Y es que, ya sabes, las oportunidades aquí realmente son, ya sabes, infinitas. Y cada vez que te involucras cada vez que yo me involucro en un nuevo negocio, estamos empleando a personas. Y solo, o sea, todo el mandato completo de Empoderar Salvador, que es mi empresa principal bajo la cual opero aquí. O sea, nuestra misión es ayudar a crear oportunidades económicas sostenibles, ya sabes, para todos, pero ya sabes, especialmente para los más necesitados y en línea con las prioridades del gobierno. Trabajamos muy de cerca con Investincona y diferentes, ya sabes, tipos de áreas de gobierno y negocios, y así sucesivamente. Y toda nuestra razón de ser es tratar de armar, ya sabes, negocios u oportunidades económicas. Y que realmente estén alineadas con algunos de los retos que tiene la empresa. Por ejemplo, tenemos un tema de logística, sé que vamos a hablar de eso en un minuto. Pero entonces, ¿por qué lo hago? Simplemente no puedo evitarlo. La verdad, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Sí tengo que bajarle el ritmo y quitarme algunas cosas de encima. Pero lo otro es que, como siempre he sido agnóstico respecto al sector en las cosas en las que me involucro, eso me ha permitido tener relaciones, inmersiones y acceso a experiencia en muchas áreas diferentes. Y eso es algo bastante único, porque la mayoría de la gente, ya sabes, dirige un fondo y tienen sus mandatos y todo eso, y yo no tengo uno. Así que normalmente coinvierto con personas en negocios que realmente no entiendo, que son la mayoría. Pero, ya sabes, tengo coinversiones en tecnología, minería, petróleo y gas, y, bueno, con personas con las que invierto y así. Así que cuando llegué a El Salvador, ya sabes, casi podía tomar algo de las cosas en las que estoy involucrado, o en las que están involucrados amigos míos. Y en vez de llegar y decir, ya sabes, oye, invierte, o sea, como lo hacía antes Proesa. Ya sabes, nosotros estamos aquí porque tenemos una fábrica de weed si queremos. No, es tan ecléctico que es. Para mí es natural, poder involucrarme en diferentes cosas y juntarlas.
No puedo explicarlo más. Bueno, y definitivamente estoy de acuerdo contigo en eso de ver oportunidades en todos lados. Eso, yo siento lo mismo, porque yo no creo que sea tan extremo como tú, pero tengo esa misma tendencia de, ya sabes, decirle a mi esposa, quiero bajarle el ritmo, quitarme cosas de encima y simplemente sigo agregando más cosas a mi plato. Pero aquí ves tantas oportunidades. Y creo que tienes este momento interesante como un punto en el tiempo donde hay un verdadero potencial de crecimiento en El Salvador. El gobierno está haciendo todo lo correcto. La economía está en auge. Tienes todas estas cosas buenas pasando. Pero históricamente, creo que, por la historia, por las guerras, las pandillas, no existe una verdadera cultura emprendedora de tomar riesgos en El Salvador. Hay una cultura emprendedora en el sentido de que si hay un accidente en la carretera, de inmediato habrá gente vendiéndote cosas. Pero es más bien un rollo de, oye, yo solo voy a trabajar. Más duro que la persona a mi lado haciendo lo mismo que ellos hacen. Pero no ves muchas ideas nuevas o nuevas formas de que la gente aborde los problemas. Así que creo que por eso, cuando vienen extranjeros, hay muchas oportunidades, porque traes diferentes perspectivas de, oye, aquí nadie está haciendo esto como lo hacen, ya sabes, en Europa o en Estados Unidos. Y entonces creo que lo ves desde una mentalidad fresca. Además, tienes aquí una fuerza laboral que es increíble. O sea, de verdad son muy trabajadores. Uno de los recursos más valiosos que necesita ser liberado es la gente. ¿Por qué ellos? Fin. Así que creo que verás ese espíritu de tomar riesgos, ese surgimiento emprendedor de la gente local. Y creo que se van a beneficiar de que lleguen personas de fuera, porque creo que si habrá cierto choque de gente diciendo, ¿por qué vienen los extranjeros si están controlando los negocios? Y es como, sí, tal vez por un tiempo, pero están trayendo capital intelectual. Están trayendo capital financiero y serán los salvadoreños jóvenes los que quizá ahorita están en la primaria. Ellos serán los beneficiarios de eso, porque van a crecer en este entorno y tendrán una nueva mentalidad y serán ellos quienes puedan aprovecharlo cuando el país realmente esté prosperando, como creo que sucederá en las próximas, ya sabes, varias décadas. Sí. Y lo realmente único del ambiente aquí es que el gobierno y el gobierno, ya sabes, la burocracia, digamos, odio esa palabra, ya sabes, la que supervisa, la inversión extranjera que entra y sale. Se llama Invest, antes se la Proaisa. Y con Amipay, que se enfoca más en los NE, los negocios más pequeños y así. Trabajamos muy de cerca con ellos y, de hecho, una de nuestras iniciativas, ya sabes, la diseñamos juntos específicamente para tratar de ayudar al exportador más pequeño. ¿No tienes idea? Bueno, tal vez sí tengas una idea, pero la gente no tiene idea de lo mucho que apoya, lo proactivo, lo efectivo que es, en la mayoría de los casos, el apoyo que ese negocio recibe del gobierno. Es, de hecho, una ayuda muy constructiva. Yo, sabes, ellos. Le voy a dar un ejemplo del Ministerio de Medio Ambiente, ¿ok? Todo el mundo sabe que le tiene miedo al Ministerio de Medio Ambiente, ya que te van a hacer esperar 10 años por un permiso. Yo fui ahí con alguien para ver, estábamos pensando en desarrollar una propiedad que está en una zona muy protegida. Hay zonas donde puedes desarrollar y hay zonas donde no puedes. Y ya sabes, en el municipio las reglas ya están establecidas, ¿sabes? Pero decidimos que, como era una zona tan importante para el país, ya sabes, hay como una estación internacional de tortugas, ya sabes, por una especie en peligro de extinción y todo eso. Así que decidimos que era mejor ir y preguntar al Ministerio de Medio Ambiente, ya sabes, antes de empezar. Así que fuimos ahí y primero que nada conseguimos una reunión con el ministro del Medio Ambiente como en 48 horas. Y estábamos ahí sentados en una mesa como esta. Él estaba ahí sentado con sus lugartenientes y éramos 3 o 4 de nosotros. Y empezamos a contarle sobre lo que íbamos a hacer y él solo levantó la mano y dijo, deténganse ahí. Dijo, quiero que desarrollen este proyecto, dijo. Y vamos a ayudarlos a que cumplan con todo.
Y dijo, me da mucho gusto que hayan venido desde el principio porque vamos a trabajar con ustedes desde ahora. Mandaron un equipo ahí 2 semanas después para recorrer la propiedad y básicamente no son fáciles de convencer. No te van a dejar hacer nada que esté fuera de ya sabes, de su zona de confort o de sus reglas o regulaciones. Pero ellos quieren que desarrolles ellos, o sea, es la manera correcta. Ya sabes, lo mismo aplica con, ya sabes, el activo disipar, ya sabes, la seco o lo que sea. Ellos han armado, ya sabes, Juan Carlos Reyes, un saludo, él ha creado una ley de activos digitales realmente muy impresionante, sólida, predecible, ya sabes, todo junto. Pero, y no van a dejar pasar nada, no gana, o sea, la gente tiene que cumplir y ser responsable y todo eso, pero al mismo tiempo, ellos quieren que vengas aquí. Así que no es como que haya, ya sabes. En fin, el apoyo que recibes aquí es inigualable. Nunca lo he experimentado. Y hay una verdadera camaradería. Hay mucha gente que siente lo mismo que, digamos, tú o yo sobre, ya sabes, lo que debería motivar nuestros esfuerzos económicos y todo eso, ya sabes. Y hay una verdadera camaradería donde la gente, hombro con hombro, ya sabes, ayuda a los demás. Y esa siempre ha sido mi actitud, no porque sea la madre Teresa, pero siempre que veo que alguien tiene un problema, digo, oye, yo puedo hacer eso. Te ayudo. Y simplemente es solo la forma en la que, ya sabes, en la que pienso. Y aquí hay mucho de eso también, ya sabes, es curioso, gran parte de mi tiempo lo paso, voy a decir ayudando a otras personas, pero no me refiero exactamente a eso. Yo. Gran parte de mi tiempo lo paso. Es cuando me encuentro con alguien que está interesado aquí, hablo con ellos, me conecto a llamadas de Zoom con canadienses y así, porque sé lo que es llegar aquí sin saber nada y, ya sabes, disfruto ayudar y todo eso. Y ya sabes, si puedo, sabes, hace como 10 días tuvimos a alguien aquí que ellos tienen mucho, pero mucho dinero, ¿ok? Nunca había conocido a esas personas antes. Fueron referidos conmigo y les dije, vengan para acá. Y, bueno, primero que nada, ellos ni siquiera estaban pensando en nosotros o entonces tuve un par de llamadas por Zoom, les llamó la atención y vinieron. Me pasé una semana, no hice nada más que acomodarlos, ya sabes, porque ellos traían una lana seria que querían, ya sabes, invertir. Y yo no quería nada a cambio de eso. No quiero nada a cambio de eso. Ni siquiera se me ocurrió. Es que el país realmente necesita ese tipo de lana que lleve a, digamos, hoteles o lo que sea. O sea, lo necesitan. Vamos a armarlo. Va a aderezar. Y tal vez, ya sabes, pero es. Así que esa es otra, ya sabes, parte de mi filosofía y porque, ya sabes, tengo tantas cosas diferentes y conozco a tanta gente en Stone y porque me encanta, como conectarlos y eso. Yo no voy a darte ningún, ya sabes, ejemplo específico, pero hay muchísimos ejemplos incluso aquí donde tal vez un mes, 6 meses o incluso un año después, te regresa, tal vez de esa misma persona, pero seguro como una recomendación. Simplemente de la nada. Así que bueno, ya sabes, yo me emociono y es porque todo el ambiente y la digo camaradería, pero es el uno para todos y todos para uno. Ya sabes, cuando vemos algo, incluso si es en uno de nuestros negocios relacionados, no tenemos ningún interés en competir. Vamos y los conocemos. Oye, ¿cómo podemos cooperar? ¿Sabes? Y es ese tipo de actitud, y es mi tipo de actitud, la ética, y ya sabes, y así sucesivamente. Es solo, ya sabes. Ahora no es todo el mundo. Mercenarios, ya sabes, siempre allá afuera. Pero y a otra cosa que observé aquí, y no tiene relación, pero siempre pienso en El Salvador como un diagrama de Venn, ya sabes. Y en el centro del Venn, el cruce en el diagrama de Venn, ahí, ya sabes, en el centro, todos, ahí, hay un verdadero sistema de valores compartido, así lo llamaría, ya sabes, como si fuera algo libertario, más o menos, ok, no quiero, ya sabes. Ya sabes, libertad, sin censura, gobierno pequeño, y ese tipo de cosas, no importa la edad, de donde seas, y así no vas a encontrar a una persona aquí. Creo que nunca he encontrado a alguien aquí que piense que hay más de 2 géneros. Ok, ellos no vienen aquí. No es que no se les permita,
pero este lugar simplemente atrae, ya sabes, eso. Y entonces, para mí, recuerda que dije que fue un empuje desde Canadá. ¿Sabes? Aquí fue una decisión realmente fácil de tomar, ¿sabes? Y como mencionaste, empecé a visitar hoteles, compré propiedad, casa y obtuve la residencia. Y en diciembre del 2023 fui el primer extranjero en obtener un pasaporte a través del programa EDAD El Salvador Passport. Siempre iba a conseguir un pasaporte, otro de algún lugar como mi plan B, y ya estaba en las etapas finales para obtener uno de Sign Kits, y luego anunciaron que aquí. Costaba más del doble que el otro, pero para mí no se trataba de comprar una mercancía, ¿sabes? Uno era una mercancía. Es que, como si estuvieras comprando un cuchillo para cortar la mantequilla, es una mercancía. Este cuchillo de acá también corta mi mantequilla, pero era como una navaja suiza, ¿sabes? Porque estoy aquí, me encanta estar aquí. Esto es, ya sabes, por muchas razones. Así que sí, yo, estoy completamente dentro, como hablamos, o como tú mencionaste antes. Oigan, chicos, odio interrumpirlos y dejarlos en suspenso, pero esta conversación con Ian McBride se alargó mucho más de lo que esperábamos, así que decidimos hacerla en 2 partes. Así que tendrán que regresar la próxima semana para escuchar cómo termina todo.